Ya sé. Listo, ya estamos en vivo. Ya. Buenas tardes. Ok. Sí, Ya está en mi perfil, ya lo puedes compartir. ya. Perfecto. Aunque se corta la... ¿Listo? Listo, listo. Yo lo voy a tener aquí para lo de los comentarios y eso, nada más. Ok. Y para checar ya. los tiempos. Me concentro entonces. ¿Comenzamos entonces? Sí, claro. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sintoniza. Yo soy William Ortiz y el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Edgar Salazar, quien nos va a hablar sobre la ética en la educación. Pero antes de comenzar con el tema, igual que en todos los programas, pues te vamos a pedir que te presentes un poquito más a fondo, que nos hables sobre ti, tu trabajo, y después hablamos ya del tema, ¿no? Primeramente, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Will. Bueno, pues yo soy Edgar Salazar. Yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo aproximadamente 15 años trabajando ahí, aprendiendo también de todo lo que es el ambiente educativo, magisterial, la formación, el Ok. ámbito profesional de la educación. Y pues muy contento, ¿no? de estar acá. Bien. ¿15 años dedicándote a la educación o ahí en la universidad nada más? Pues yo he aprendido, fíjate, no estudié originalmente para educador o una carrera relacionada con ciencias de la educación. Ok. Entonces estudié economía originalmente, luego estudié un posgrado y un doctorado en educación. Y ya digamos que a nivel de posgrado empecé a profesionalizarme formalmente en el ámbito de la educación. Ok. Pero creo que el ámbito informal, aprender de la práctica, estar en proyectos, estar en aula, yo creo que eso me ha formado mucho más, yo me parece, que un estudio formal, ¿no? De escolarizado. Sí, me incluye en eso, ¿no? Tampoco sin formación tal cual como docente, pero como lo dices, la práctica va fortaleciendo estas habilidades, Como ¿no? dicen, la práctica es el maestro, ¿no? Ah, sí, es literal. Ok. Muy bien. Entonces, para hablar de este tema que es bastante importante y que a lo mejor en muchas ocasiones no llegamos a tomar en cuenta o lo vemos como algo que existe, pero que realmente no lo tenemos siempre presente, que es la ética en la educación, me gustaría comenzar preguntándote a grandes rasgos, de manera general, ¿qué es la ética? Excelente pregunta. De hecho, lo estaba pensando mucho cómo explicar esto de la ética, porque es un concepto, digamos, que ha pasado por muchas miradas, hay muchos paradigmas, digamos que hay toda una epistemología de lo que es la ética, Ok. y depende la época, y depende el referente, depende el paradigma, cómo explicar la ética. Digamos que es un concepto flotante, es un concepto que se adapta a una mirada psicológica o filosófica, pero también tiene un lado cotidiano, ¿no? Ok. A mí me gusta explicar la ética como una reflexión en el sentido de la benevolencia hacia lo que haces, con valores, con justicia, con haciendo bien las cosas, preocupándote, autorreflexionando sobre cómo estás en tu proceder. Muy Tener bien. como esa capacidad de introspección para poder profesionalizarte, poder actuar dentro de un marco, digamos, asertivo, bueno, que al momento de que hagas algún acto, digamos, en la cuestión personal, no dañes a otro, Ok. ¿no?
Me parece que puede ser un principio muy general. Pero la ética ha pasado como concepto, ha pasado por un montón de paradigmas, desde los filósofos clásicos, incluso la edad moderna, la posmodernidad, y hay un debate fuertísimo sobre la ética, bien interesante, ¿no? Sí, además de que, como lo mencionas, es un término o un concepto, mejor dicho, bastante amplio, ¿sí? Y que, como gran parte de otros conceptos, cada autor le da su propio toque o su propia Claro. Revisión o perspectiva filosófica, incluso como lo dices, Claro. por ejemplo, desde Aristóteles, que es el que se decía Claro. de la ética, ¿no? Pero, así como es tan amplio, también se presta mucho a malinterpretaciones, a Ambigüedades. confusiones, ambigüedades. Y, por Claro. ejemplo, otro término que suele relacionarse o a veces confundirse con la ética es la La moral, moral. ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar la ética de lo moral? Lo que es ético de lo que es moral. Fíjate que, bueno, me gustaría para responder esta pregunta que se me hace también bien compleja, digamos, hacer como una revisión muy general de Ok. cómo la ética ha ido atravesando diferentes paradigmas. Muy bien. Por ejemplo, para los filósofos clásicos, acabas de mencionar Aristóteles, incluso antes está Sócrates, la ética tenía que ver con una propiedad de reflexión del hombre, ¿no? Y se veía como una cuestión de reflexión hacia la bondad. Había principios, se equiparaba mucho como con los valores de un ser humano, en principios de justicia, de honestidad, de valor hacia las acciones. Entonces se preguntaban, el centro de la ética era el hombre y su proceder, y así, ¿no? El hombre y su proceder, ¿no? Esto dominó mucho el pensamiento de los filósofos clásicos, pero luego viene, digamos, la época feudal, la época del oscurantismo, por así llamarlo, donde la ética ya no es tanto una propiedad del ser humano, de la capacidad de reflexionar sobre sus propios valores, sino se le concede a alguien más, que en este caso era el rey, por ejemplo. Ok. Entonces no había ética desde el siervo, por así llamarlo, pero sí lo que dictaba a otra persona era lo que se convertía como en el acto ético. Muy bien. Entonces, Agente externo que la cuestión ética venía desde fuera, dejó de ser, bueno, no dejó, sino que la reflexión, al menos desde la parte académica, dejaba de ser desde una propiedad de un sujeto. Luego viene la modernidad y empiezan un montón, digamos, de diálogos sobre qué debemos interpretar con la ética, pero también empieza una diversificación del pensamiento sobre lo que era lo humano, lo que era la economía, y empieza incluso la cuestión de lo que es el inconsciente, Ok. ¿no? Estamos hablando de la época, digamos, de los clásicos, estamos hablando que pasan como 15 siglos para llegar a la época de la modernidad, ¿no? Y aquí empieza este pensamiento sobre, bueno, quiénes somos como seres humanos, pero también quiénes somos como sociedad. Ok. Entonces la ética empieza a tener muchos ángulos, ¿no? Muchas dimensiones de análisis. Entonces filósofos, se retoma la idea clásica a reflexionar sobre la ética, empieza una idea teológica a reflexionar sobre la ética, por ejemplo, con Tomás de Aquino, pero también, siglos después, hay una reflexión sobre la ética desde la economía. Ok. Entonces, por ejemplo, está Carlos Marx, ¿no? Que empieza a hablar sobre las cuestiones de la producción, empieza a estudiar, bueno, ¿y por qué se compone así esta dinámica en la que cual hay que producir para vivir, ¿no? Y empieza a ver diferentes acepciones del concepto de ética desde diferentes ángulos. Ok. Surgió uno que a mí me parece fascinante, que tú estás muy familiarizado, que es desde un ángulo, digamos, como psicoanalítico, ¿no? Con Freud, por ejemplo. Entonces, de repente empieza esta cuestión, bueno, ¿cómo debe ser un proceder ético? No solo desde un sujeto, no solo desde la introspectiva del sujeto, del ser, en la vida, en el universo, sino la cuestión ética en relación con los demás, para organizarse al trabajo, por ejemplo. Pero también Freud pone en escena a otros ángulos de pensamiento, como la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Que es su base de todo, ¿no? Que ese es otro rollo, que también ahí hay una perspectiva ética. Entonces, la ética es como un concepto que oscila, es un concepto de estos conceptos que algunos lingüistas llaman polisémico, ¿no? Ok. Porque que está navegando entre diferentes campos del conocimiento. Entonces, la ética es de esos amplios conceptos que se pueden explicar y se pueden usar para el diálogo desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas, diferentes niveles, ¿no? Entonces no es un concepto estático, no es un concepto definido, y sí hay muchas opiniones desde diferentes autores sobre lo que ellos proponen, sobre la noción de ética o sobre el debate de lo ético, Ok. ¿no?
Pero a grandes rasgos, como decías anteriormente, es esto que nos define lo que está bien, lo que está mal, lo que es debido, lo que es indebido, pero desde una perspectiva no moralista tal cual, sino, como lo dice, Pero, ¿no? claro, pero mira, yo creo que en la época actual estamos hablando, según algunos pensadores, de una época de posmodernidad, ¿no? O sea, ya nos alcanzó la modernidad, teníamos instituciones, escuelas, mercado, pero de repente llegamos a tal nivel de desarrollo que dices, bueno, esto ya no es propiamente modernidad, sino que nos pasamos un poquito, Okay. ¿no? Y hay como efectos raros, por así llamarlo, de lo que sucede, por ejemplo. En la era de la modernidad, con que uno entraba a una escuela a estudiar y te formabas, salías y ya tenías un trabajo y tenías escala social. En la época de la posmodernidad no está garantizado, porque hay sobrepoblación, hay un montón de factores, hay una economía, ¿no? Hay un montón de cosas que hace que esos patrones que la modernidad decía de las cosas, ahora están así como, son como ambivalentes, Okay. son como ambiguos, ¿no? Yo creo que eso le pasa a la ética. Por ejemplo, a mí me confunde en la época actual. Estaba escuchando una conferencia de Fernando Sabater, donde decía que muchas veces la ética se confunde con la estética. Entonces, que mucho de la ética, que realmente es una discusión ética, que realmente estamos basándonos en una discusión sobre lo que debería de ser con la ética y qué tanto estamos interpretando la ética desde lo que creemos que es en el marco de un contexto y de un ambiente. Entonces, si de repente la distinción en el mundo actual, tan ambivalente, tan volátil, tan posmoderno, tan líquido, dicen algunos otros autores, qué tanto estamos hablando de ética y qué tanto estamos haciendo una opinión desde una estética de pensamiento, ¿no? Entonces, me parece que es un concepto bastante complejo, pero con lo que yo me quedo, no como conclusión ahorita, porque vamos a platicar mucho, pero como que yo me creo es que la ética a mí me gusta pensarlo como un andamio para pensar sobre el proceder. Okay. Esto del bien y el mal, el bien y el mal, también es una discusión tremenda. ¿Qué es el bien? ¿En Y qué bastante ambiguo, contexto? justo. ¿No? ¿Qué es el mal? ¿En qué contexto? Muy bien. Y yo creo que también de repente campos de conocimiento y de pensamiento en esta época se han elongado, ¿no? Antes estaba como muy definido, Sí. que era un acto benevolente, que se pudiera categorizar como ético. Pero en la época actual hay una cuestión de opinión, de volatilidad, de rapidez, de cuestiones efímeras, que un campo perfectamente definido de opinión, por ejemplo, hablando de la opinión sobre algo, decía, bueno, hay como un consenso de que esta opinión es un acto ético. Pero en la época actual, tener ese consenso de que esta opinión es un acto ético es un rollo tremendo, ¿no? Sí, y mencionaste algo muy importante, que es esta fluctuación, este enmarañado y demás, que creo que justamente por eso cada profesión tiene un código, Tiene ¿no? Un código ético, código deontológico sobre el cual desarrollar su práctica profesional. Claro. Sin embargo, digo, no me he dado la tarea de revisar códigos éticos de otras profesiones, pero creo que parten de lo mismo, ¿no? Que es esto que comentas de, ok, este proceder, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer desde nuestra propia... El buen proceder. Así es. Pero también creo que hay como un efecto de sedimentación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, de repente tú vas a un curso muy formal, muy ortodoxo de filosofía clásica y vas a revisar la ética desde el contexto, el ambiente, desde esa cosmovisión creada desde la filosofía, desde este campo de conocimiento sobre ética, sobre lo que es ética. Entonces, de repente, alguien puede llegar con una crítica y te puede decir, bueno, tú estás hablando desde la ética, pero desde un paradigma en específico, o te estás refiriendo a una epistemología de la ética, y en todo caso alguien puede criticar y decirte, entonces estás hablando de una manera muy dogmática de la ética, ¿no? Porque no te sales de tu referente. Yo creo que eso le pasa a las profesiones. Me parece que hay un código ético, también llamados códigos deontológicos, de las profesiones que son formales, ¿no? Que ya están definidos ahí por la profesión. Así es. Y que de alguna manera se sedimentan también, se quedan establecidos aquí. Pero hay otro proceder o otra constitución de este código ético que se da en la práctica, ¿no? Porque la realidad debe de responder a la realidad, ¿no? La realidad es un complejo, ¿no? Sí. Se construye, se debate, se estructura, hay un montón de cosas que no puedes tú regular ni anticipar en la realidad, ¿no?
Entonces no hay un código ético formal que responda a cómo debe ser un proceder ético en la realidad frente a cosas que no estaban esperadas, Okay. ¿no? Sí, y que además, como lo dices, esto va evolucionando constantemente y estos códigos escritos pues no llevan la misma evolución a la par. A la ¿no? par. Tal cual. Y yo creo que aquí hay un asunto ético de que las profesiones deben de autorreflexionar sobre sus procederes deontológicos o éticos o axiológicos, ¿no? Entonces, una profesión me parece que tiene la obligación, como profesión, como una especie de obligación ética, fíjate lo que estoy comentando, el juego de palabras, de estar en constante revisión de sus procederes éticos. Uh-huh. Entonces, pues te digo, es como algo que siempre está en constante movimiento, es algo que está, y en constante tensión, ¿no? Esta cuestión de la ética. Por eso me gusta pensarla como un andamio Okay. ¿no? Un concepto definido, no un concepto perfectamente estructurado, ni finito, sino siempre está en este nivel gestal, ¿no? Este nivel como de andamio. Muy bien. Siempre está gestionando, reflexionar sobre sobre algo, un proceder cotidiano humano, un proceder familiar, un proceder profesional. Muy bien. ¿No? Sobre esto de la reflexión que comentas, me parece que fue Kant, si no, me corriges para tenerlo más organizado, que decía, bueno, si quieres saber si algo, si está siendo ético o no, pues piensa, si todo el mundo se comportara de la forma en que tú lo estás haciendo, todo sería igual o afectaría bastante, ¿no? Algo similar. Entonces, creo que también eso entra en esta reflexión que comentas, ¿no? Claro. Pero una reflexión constante, como lo dices, ¿no? Al menos desde la profesión de la psicología, por ejemplo, pues creo que el código no ha sido revisado en un buen rato, porque no se incluyen, por ejemplo, las redes sociales, lo de las redes sociales, nuevos dilemas que tal vez pudieran entrar. Claro. Y estoy de acuerdo completamente en esto que comentas de, sí, la parte escrita y formal, que es el librito, con todos estos códigos y demás, pero también la ética reflexionada en la práctica, ¿no? Porque mi código dice que yo nunca debo de hablar de mis casos, ¿no? Yo nunca debo revelar nada de mis pacientes, pero en la práctica es diferente. Porque qué tal que este paciente está poniendo en riesgo su vida o la de alguien más. Debo o no hablarlo. Claro. ¿no? Y quizá lo puedo relacionar con esto que decías de la reflexión constante, ¿no? Claro. David Hume cuestionaba lo establecido en la modernidad, ¿no? Decía, él de alguna manera decía, cuestiónate lo que existe. Entonces yo creo que cuando eres profesional y quieres tener un proceder ético, me parece que es un acto tremendamente así, de alta intelectualidad y de alta emocionalidad, cuestionarte sobre tu proceder. Incluso hasta un acto de humildad, o algunos se pudieran denominar como un acto de, digamos, como de inteligencia intrapersonal, el que puedas autocuestionar, pero imagínate lo que implica autocuestionar tu proceder y tener como una especie de autoevaluación si tu proceder es correcto y no es correcto. Y luego, si te cuestionas esto, ¿es correcto en función de qué? ¿No? Porque a lo mejor en algún momento te puedes ver frente al debate que dices, bueno, yo no puedo develar algo que mi paciente, si estás en un proceso terapéutico formal, me confió, ¿no? Como esa especie de secreto profesional, ¿no? Secreto de confesión. Sin embargo, si en una situación esto le salva la vida al paciente, yo lo tengo que decir para salvarle la vida, ¿qué hago? ¿Rompo el código ético o no? ¿Qué es lo ético acá? Sí. Entonces entras en un debate porque van a emerger el yin y el yang de la sociedad, conservadores contra demócratas, ¿no? Liberales contra conservadores. Que conservadores te van a decir, no, bajo ningún motivo, tú tienes que ser fiel a tu código ético, ¿no? Pero otra visión, digamos, heterodoxa te va a decir, no, sé flexible, ábrelo. Entonces, siempre la ética va a estar en estos debates, y más cuando hablamos de las profesiones. Sí. Más al estilo del desarrollo moral de Kohlberg, por ejemplo, ¿no? Ándale. Que dice, no, ni es bueno, no nada más existe bueno y malo, sino que es todo un fenómeno que dependiendo del contexto y la situación sería el adecuado ponerlo. Digamos, un debate muy moderno es, digamos, esta aproximación antropológica o socioantropológica, por ejemplo, de la ética, que te dice que el bien y el mal es una construcción social, que en realidad no existe, sino que se construye. Muy bien. Lo que es el bien es algo que se construye socialmente, lo que es el mal es algo que se construye socialmente, ¿no? Esto te pone en una tremenda ambigüedad, porque entonces todo es circunstancial,
pero también me parece que es importante no pensar que todo es relativo. A mí eso me preocuparía mucho, porque entonces habría como caos, desorden, ¿no? Imagínate que todo, que de alguna manera nos pasa en la posmodernidad. Imagínate que de repente pensamos que todo es relativo y no hay un sentido. A mí me parecería como un acto no ético relativizar todo, ¿no? En ese sentido. Muy bien. Comentábamos, creo, en una charla que tuvimos esta cuestión de la opinión pública en Facebook, ¿no? Sí. Que decía, yo lo platicaba con una amiga, decía, tengo una amiga que es protectora de animales, ¿no? Entonces me dice, yo publiqué que iba manejando y a mí se me hizo un acto ético pararme, recoger a un perrito en la carretera, subirlo para buscarle hogar temporal y darle protección, ¿no? Para ella era un acto ético. De repente viene otra persona en Facebook y lo escribe y dice, bueno, pero pudiste haber causado un accidente, ¿por qué no te tuviste a pensar? Entonces, para una persona de una opinión, no era algo tan ético porque pudo haber causado un accidente y lo expresa y está inmediatamente ahí, se evidencia y ahí parte el debate. Y luego viene otra persona y dice, claro, te importan más los animales que los seres humanos, ¿por qué no rescatas a un niño mejor de la calle, no? Y ahí aparece otro debate, entonces de repente discernir, ¿no? En una opinión tan diversificada, ambigua, ¿no? Que dices, ¿cuál es el criterio? ¿Dónde está la ética acá? Porque de repente la ética parece que se elonga y se vuelve algo bien complejo. ¿De qué ética estamos hablando y ética para quién? Es muy fácil perderse y pensar que entonces todo es relativo, pero si todo es relativo, entonces estamos en el caos, ¿no? Digamos que hay complejidad, hay anarquismo, hay epistemologías distintas sobre las concepciones de ética, pero me parece que un acto ético pudiera o debería ser discernir sobre algo, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Y en todo caso, quizás en la época moderna, la ética tiene mucho que ver con el acuerdo, ¿no? Humano sobre lo correcto, lo asertivo, incluso hasta lo moral. Muy bien. Que es otra discusión. Sí, da para otro programa por completo, ¿no? Sí. Entonces, llevando estos conceptos tan variables y tan ambiguos también como lo es la ética a la educación, ¿qué podemos esperar entonces de ello? Wow, híjole. Me parece que debemos esperar mucho sobre la reflexión de la práctica docente con ética. Pero nada más de la práctica docente. Me parece que hay un asunto ético que sí, definitivamente tenemos que trabajar, reflexionar, dilucidar, poner a debate sobre qué significa una práctica docente con ética. Pero también la práctica humana institucional con ética, ¿no? De repente el trabajo de comunicación humana que hay en una escuela considerada como una institución, toda esta lógica que se va instituyendo de los procederes humanos, de cómo te comunicas entre docentes, docentes con directivo, ahí también hay un asunto que pensarlo con ética, ¿no? Pero también la relación que hay entre los docentes y los demás agentes educativos con los estudiantes. Esta relación que tradicionalmente ha sido una relación de poder, de subordinación, ¿no? También hay que pensar esta cuestión de la ética. Y ahorita te platico, por ejemplo, dónde veo yo un cambio y un debate en esta relación docente-estudiante. Pero por otro lado, la relación que hay entre los propios estudiantes, ¿no? Cómo se constituye, cómo es la vida cotidiana entre lo que comparten en el aula. Ahí también hay que pensar esta vida estudiantil, ¿no? Esta vida entre jóvenes y niños. Y ahí también hay una reflexión sobre la ética, ¿no? Sí. Entonces me parece que es una tarea tremenda, tremendísima de reflexión cotidiana, pero que además no solamente debe hacerse desde la academia, no solamente desde quienes debaten formalmente sobre la ética, porque podemos caer en este efecto de claustro, ¿no? De lo estoy debatiendo, pero solamente desde mi coto de conocimiento, campo, que solamente es mío, ¿no? Y entonces lo defiendo. Entonces si tú eres psicólogo, ¿por qué vas a estar debatiendo de la ética con filósofos, ¿no? Esta idea que ya Emmanuel Wallerstein decía que habría que abrir y que no segmentar tanto entre profesiones, bueno, que también tiene que ver con un asunto ético. Entonces, es debatirlo a nivel académico, pero también es importante debatirlo a nivel cotidiano, a nivel de diálogo cotidiano, ¿no? Ponerlo en la mesa, volverlo autocuidado incluso, ¿no? Entre docentes, entre estudiantes, entre los sujetos que formamos parte de la institución. Hablando que es una escuela formal, ¿no? Sí.
Porque si estamos en estudios a distancia, en línea, hay otro asunto ético también tremendo, ¿no? Son muchas bifurcaciones, tal cual, ¿no? Exactamente. Sí. Y viendo a la escuela justamente como este macrosistema en el cual se incluyen microsistemas, pues lo complica todavía más, ¿no? Sí. Porque ya no nos podemos regir nada más con un código de ética o una ética específica, sino toda esta reflexión que comentabas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo relaciono con mi profesión como psicólogo, pues hay dilemas éticos y son bastante comentados, bastante dialogados, son incluso hasta tabú algunos. ¿Qué dilemas éticos podemos encontrar en la educación? Hay uno que a mí me gusta mucho reflexionar que tiene que ver con la relación docente-estudiante, ¿no? Okay. Regularmente es una relación de poder, ¿no? Yo siempre lo explico así como que, bueno, está el docente de este lado, ¿no? Y está el estudiante de frente. Entonces el docente se anticipa como un sujeto que ya estudió, que tiene conocimiento, que sabe y que va a instruir al estudiante. Entonces, en este sentido, desde una mirada antropológica también es una relación de poder y de subordinación, como te decía. El docente encima, el estudiante que sigue, que además el estudiante le confiere al docente el saber. Y esto también es una conferencia ética, Okay. de alguna manera, ¿no? Pero ahora estamos hablando que las relaciones no necesariamente deben de ser así. Hay un sentido de la relación del acompañamiento. ¿Pero qué significa el acompañamiento? Cambiarte de este lugar a este lugar. Como par. Como par. Entonces, imagínate construir, estamos acostumbrados a esta relación que se constituye una interacción ética aquí, donde lo ético es respetar a tu docente, es hablarle de usted, es guardar silencio, es alinearte. Esos son como códigos éticos que el estudiante construye cotidianamente, ¿no? Desde una mirada muy Foucaultiana, digamos. Es un biopoder, ¿no? Diría Foucault. Pero cambiarte acá es estructurar esta relación y construir otra nueva. ¿Cómo la constituyes en el marco de un paradigma tan sedimentado de poder? ¿Cómo reconstruyes esta realidad? ¿Cómo me vinculo yo como adulto, como docente, con experiencia, que además me da identidad profesional, ¿no? ¿Cómo me vinculo con un estudiante como acompañante? ¿No? ¿Cuál es la línea, cuál es la frontera entre ser su docente y dar instrucción, dar el mandato y estar en el diálogo constante de qué pudiéramos hacer? Porque además al estudiante pudiera parecerse no ético que el docente le pregunte, oye, pero ¿por qué no me dices qué hacer? ¿Por qué me preguntas qué podemos hacer? ¿Que a poco no sabes qué hacer? Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Entonces, ¿qué onda que estamos haciendo? A mí no me parece que el docente sea ético porque ni siquiera está preparado. Entonces, de repente está este choque de miradas en esta noción de acompañamiento que me parece muy, muy importante reflexionar. Si le agregamos esta mirada desde una relación ética, Okay. ¿no? Bien. Sí, tienes un punto bastante importante que es esta relación de poder, que bien o mal, pues mucho docente todavía se niega a dejar, ¿no? Ojalá y sean los menos, pero todavía existe estos entes, digamos, que no se han adecuado a esta mirada que comentas. Ni estudiantes. Ni creo, estudiantes también, ¿no? Daba el ejemplo hace un tiempo, no recuerdo si fue contigo, en el que en una de mis clases, pues, organizábamos un debate. Y yo dije, bueno, di la pregunta inicial, como en el programa, por ejemplo, el debate, y me la contestaron y hasta ahí quedó, ¿no? Es como, no, pues, háganos más preguntas. No, es que eso no es un debate. Ajá. Y pues no le podría llamar diálogo, fue realmente más un aventar pedradas, de no, pues es que ese es tu trabajo, tú tienes que dirigirlo, tú tienes que hacernos preguntas. Y ahí es donde puedo ver, a manera de ejemplo tal vez, esto que comentas, ¿no? Claro. Estas dos perspectivas de la ética, según el propio docente y según el propio alumno. Y hay otra dimensión que engloba a ellos, que es la institucional, ¿no? Diría Maturana, hay un sistema también, hay un sistema ecológico ahí, en lo que sucede adentro de esto, define el opinión, el pensamiento y la interacción de lo que sucede en este nicho ecológico, ¿no? Viéndolo a la escuela como un sistema, del ejemplo que tú dices, pues hay un paradigma que viene por el docente. Bueno, tú como docente joven, innovador, ¿no? Dices, vamos a tratar de romper el paradigma, ¿no? Pero debe de haber debe de ser receptivo esto desde el estudiante también.
Entonces, a lo mejor no el estudiante ha reflexionado que esta es una forma de trabajo también, ¿no? Y además debe de haber un andamio institucional donde la lógica institucional, sea normativa o no, permita eso, ¿no? Sí. Y esto incluso tiene que ver con cuestiones hasta de organización del espacio, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor el espacio no está preparado físicamente para eso, que es lo que menos importa. El docente siempre se las arregla, o se debiera. siempre se las arregla para modificar el espacio físico, ¿no? Pero puede ser una traba, ¿no? Entonces de repente hay diferentes aristas o dimensiones que no solamente es la reflexión de la ética en esta relación humana, sino también lo que el contexto, entendiendo al contexto sistema, pues entendiendo lo que la escuela y su tradición, su perspectiva, su cultura institucional dicta, ¿no? Formal o no formalmente, sobre cómo debe ser el proceder educativo. Entonces la ética, esta cuestión, si ponemos la óptica de la ética para el debate, es una ética que hay que debatir desde la concepción del docente, desde la concepción del estudiante, desde la relación entre ambos, pero además desde la lógica institucional. Muy bien. Entonces es interesante, ¿no? Cómo poder llegar a ese tipo de reflexión, cómo creamos un acuerdo. Y bastante complicado aparte, ¿no? Y dependiendo el nivel educativo, por ejemplo, entra otro círculo a esta batalla, que son los papás. Sí, claro. Entonces, digo, das clases en una universidad a nivel posgrado también, ¿no? Entonces, no te enfrentas tal cual a esta otra ramificación que es el debate con los papás. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos entonces considerar si dentro de la ética existe toda esta ramificación y que no es nada más una sola ética? ¿Cómo dirigirnos? Me parece, bueno, también mi respuesta va a estar condicionada, digamos, desde mi práctica educativa y social, ¿no? Y profesional, humana. Para mí se tiene que construir el acuerdo, ¿no? Muy bien. Porque los papás van a tener una noción sobre un proceder ético, los docentes otra, los estudiantes también otra. No sé, independientemente de la edad de los estudiantes, no se puede subestimar su opinión sobre la ética, ¿no? Un chico a lo mejor no lo ha verbalizado explícitamente y no lo nombra como que, bueno, para mí lo ético es esto, la relación interpersonal de la ética, no del devenir, no lo va a decir así, pero sí hay una concepción en su pensamiento de la ética, a lo mejor no explícita, pero existe, ¿no? Entonces yo creo que es importante establecer el lenguaje común para esto. Entonces para mí ahí llega digamos, una fuerza que hay que poner en escena para no dar por hecho de que la concepción de la ética es una. Hay un campo de conocimiento de la ética que ya es compartido por docentes, por estudiantes y por los niños. Que a lo mejor eso era una idea moderna, ¿no? Era una idea de la ética clásica, ¿no? De los filósofos clásicos. La ética tiene un valor universal y todos lo compartimos y se da por hecho. Entonces, como todos lo compartimos y ya lo damos por hecho, entonces no hay que reparar en crear el lenguaje común de lo que creemos que es la ética. Me parece que en la época actual sí hay que hacerlo. Primero hay que pensar y escucharnos mutuamente. ¿Qué es para nosotros la ética? ¿Qué entendemos por ética? Y desde ese andamio, ¿no? Que genera un acuerdo, desde ahí entonces proceder el acto ético. Pero es bien difícil. ¿A qué hora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo lidera? ¿Quién interviene para que suceda este proceso, ¿no? Porque a lo mejor no se puede dar espontáneamente. Se da, yo creo que cuando se da por una fuerza espontánea, social y cultural, qué benéfico, entonces se construyen grandes cosas. Pero cuando aparece el conflicto de no poder generar el acuerdo sobre lo que es colectivamente un proceder ético, creo que no va a suceder. Hay que intervenir, ¿no? Hay que hacer una intervención para que esto suceda. Una mediación incluso hasta terapéutica, grupal, pudiera ser, ¿no? Para que entonces el proceder conjunto sea ético. Me gustó bastante y me resultó interesante la inclusión del concepto de acuerdo en esto de la ética. Comparto de cierta forma lo que comentabas. Entonces podríamos decir, sin la intención de crear un concepto, porque tal vez no se puede, al menos no tan estructurado y tangible. Entonces,
seríamos éticos siempre y cuando estemos cumpliendo el acuerdo formado entre las personas que sean o las relaciones que sean, pero cumplir dicho acuerdo. Y eso es un acto humano, eh, difícil, fuerte. Es como cuando hablamos de discriminación. Ok. De repente tú puedes cometer un acto que yo interpreto como discriminación. Tú me ves y tú dices, ah, estás gordo. Y cuando sucede que sea un acto de discriminación, cuando yo lo interpreto Sí. y en mi esquema, es mi interpretación que me ofendo y digo, ay, ¿sabes qué? Me discriminaste por gordo, ¿no? Pero si tú dices tú haces esto, ¿no? Yo no sé tu intención, ¿no? A lo mejor sí me quieres discriminar, no, puede ser. Ujú. Pero en esta comunicación, si yo lo recibo y digo, ok, pero no me ofendo, no me parece discriminatorio, ¿dónde está el acto? Ok. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber el acuerdo de comunicación para que esto suceda. Me parece que esto sucede con la ética. Bien. Tú puedes pensar estar haciendo un acto ético hacia los demás, pero si yo no me subo a... Mis neuronas no tienen ese espejo con las tuyas y no generamos ese acuerdo que a lo mejor no es un acuerdo de papel, es un Sí. acuerdo tácito, ¿no? Pero si no se genera, si no nos empatamos acá, entonces me parece que ahí es mucho más complejo. Para mí entonces la ética está en esta dimensión relacional, Muy ¿no? bien. De comunicación, de ida y vuelta, dialógica, decían Mm. en los años 80, algo así, ¿no? Que están en la construcción de lo comunicativo, ¿no? Muy bien. Más que una verdad ya definida, ¿no? Una noción definida. Sí, suena a todo un algoritmo increíblemente complejo. ¿Sí? ¿Por qué digo que el algoritmo? Porque como lo dices, ¿no? Ok, sucede esto, lo veo así o lo veo así. Si lo veo así, puedo partir de estas ramas, si lo veo acá de otras ramas, pero cada rama me da un sinfín más de ramas, ¿no? Y que nunca puedes prevenir. O sea, que no es como el método científico tradicional, que lo podemos anticipar y hasta modelar Sí. y hasta lanzar una secuencia, ¿no? Una normalización de que esto puede suceder, ¿no? Esto sucede en el momento. Muy bien. Es como una especie, dice uno de los pensadores, Edgar Morán, es como una especie de efecto hologramático. O sea, algo que no es necesariamente tangible ni definido, sino que sucede ahí, ¿no? ¿Y cómo lo titulo, no? Pues es como una especie de, a lo mejor de ambiente o de holograma, en donde están sucediendo cosas de complejidad, me reflejo en ti, hay mucha psicología en esto, ¿no? Mi proyección y tu proyección no deben de ser enemigas, ¿no? Entonces, hay un montón de elementos y por eso a mí me parece que la ética consiste para mí en esta cuestión de poder reflexionar sobre tu proceder y poder tener, y que el medio también sea lo suficientemente benevolente para que te permita reflexionar sobre tu proceder ético. Muy bien. Y más si es a nivel profesional. Lo que se supone que sea algo moral es que todo profesional debería reflexionar sobre la ética de su profesión. Ese sí sería un código moral, Muy bien. ¿no? Considerando que comentas que justamente esto de la ética partiría desde la propia reflexión y sin dar mucho detalle, ¿a qué dilemas éticos consideras que te has enfrentado como educador? Qué pregunta Sin dar tan mucho detalle. difícil. Híjole, yo creo que depende mi edad y mi tiempo de educación. A lo mejor cuando era joven, había muchas cosas que no me percataba y a lo mejor por eso no eran dilemas para Muy mí, bien. porque a lo mejor me faltaba experiencia, referentes, pero también la ventaja de tener esa iniciación, ¿no? Estoy hablando de a lo mejor cuando inicié en el ámbito educativo, era como una balanza, ¿no? A lo mejor me daba otras cosas o me permitía a lo mejor ser más valiente para ciertas cosas, por así llamarlo, que ahora me cuestiono mucho sobre mi proceder, ¿no? Lo que me preocupa actualmente, me parece un dilema para mí, tiene que ver con la relación humana digamos, con colegas, Ok. ¿no? Entonces, de repente, el compartir, cuando estás en un ambiente de profesiones, que además se traduce en que tengo profesiones, tengo identidad, tengo necesidad de reconocimiento, tengo proceder desde un poder también, entonces de repente choca y se genera esta cuestión de lucha de poderes, ¿no? Ok. De entablar una comunicación
que fluya, ¿no? Asertiva. Porque yo considero que las cosas deben de ser así, tú como profesional también consideras que las cosas deben de ser así, ¿no? Entonces hay este efecto de proyecciones y transferencias y cosas de transferencias bien interesantes. Me parece que para mí eso sí puede representar una dimensión de debate, de dilema ético, ¿no? Sí. Porque de repente me dan ganas de a lo mejor decir, ya, te voy a dar 2 cachetadas para que ya no te tranquilices, ¿no? O que me den a mí 2 cachetadas. Por mi proceder, no sé, me refiero a la comunicación humana. Sí. Para mí de repente por ahí hay muchos dilemas éticos. Y por supuesto en mi práctica docente, creo que sí está siempre el dilema ético que si estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, está siendo efectiva mi práctica, estoy evaluando correctamente. Ahí tenemos un dilema tremendo entre evalúo o califico. Yo siempre me enfrento a ese dilema. Siempre. Es terrible, ¿no? De que, según yo, llevo una evaluación, mi grupo va bien, ¿no? Voy bien con ellos, ellos van bien conmigo, construimos. Yo siempre les digo a los estudiantes, bueno, la mejor evaluación está cuando terminamos el curso y terminamos con sonrisas. Y hay un sentimiento de bienestar, de que aprendí. Pero esa evaluación es personal. Sí. Pero ahora, ponerla en un número, ahí me llevan muchos debates éticos, siempre, ¿no? Desde todo el tiempo, entonces. Y así yo creo que hay en el proceder cotidiano, cada quien puede como significar cuáles son sus debates y sus dilemas éticos en la profesión, ¿no? Sí, y que para ello está esto de tener que considerar sí lo propio, pero también estas ambivalencias, estos contrastes con lo de otros profesionistas de mi misma rama, tal vez, mis propios alumnos, estudiantes y la institución que comentabas, ¿no? Muy bien, pues vamos a comenzar a cerrar el programa, vamos a darle paso a comentarios o preguntas que hayan mandado, que a lo que veo nada más hay un comentario de Ale Aman, mi maestro en UPN, un gran maestro, saludos a ambos. Mira, que, como dicen, qué chiquito es el mundo. Ok, no hubo más comentarios, no hubo preguntas, no sé si porque sea también un tema bastante complicado al respecto, pero creo que, digo, ¿cuánto llevamos? Para 40 minutos que llevamos hablando de esto, pues creo que parte todavía para un análisis muchísimo más profundo, pero que pues como lo dice, se presta también a estas opiniones personales más que profesionales, incluso en algunos casos, y que da pie a otras ramificaciones, como lo hemos comentado, ¿no? Muy bien. ¿Algunas palabras finales o algún comentario final que te gustaría dar al público que pueda estar viéndonos y que le interese o que tenga dudas sobre este concepto? A mí me parece que sería importante estar en constante autocuestionamiento, que si mi proceder es ético o no es ético, ¿no? Por eso refiero que para mí la ética opera como un andamio de pensamiento y de sentimiento y de emociones, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay muchas perspectivas academicistas o filosóficas, psicológicas sobre la ética. Por supuesto, hay una reflexión muy profunda del proceder profesional ético, del código deontológico y ético, no ético de una profesión, que es importante reflexionar. Pero en lo cotidiano, independientemente seas profesionista o no lo seas, te dediques a un oficio, o con la familia, o con la pareja, me parece que es muy importante para mí autocuestionarte que si tu proceder es ético o no. Comenzar desde ahí, desde el autocuestionamiento. Porque el cuestionamiento te va a empujar a un viaje de reflexión. Muy bien. ¿No? Entonces, a lo mejor, no operar con la ceguera de que yo estoy bien. Yo soy perfectamente ético y todo lo que hago es ético, yo no daño a nadie, ¿no? Y puedo cometer una especie de negligencia perversa de pensar que yo estoy perfecto y estoy bien. Entonces, a lo mejor reparar y decir, a ver, ¿no? ¿Realmente estoy procediendo de una manera ética? O sea, ¿realmente sí o no? Yo creo que desde la introspección. Y ¿no? Qué difícil, ¿no? Llevar a cabo esta reflexión. Pero bueno, parte de la práctica, como dices, que debería de ser, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias, Edgar, por tomarte este tiempo para compartir este material que la verdad resulta bastante complicado en el sentido de poder llegar a un punto en común, ¿no? Y en concreto aparte. Pero nuevamente muchas gracias por esto. No, al contrario.
por la aclaración de varios puntos también, ¿no? O la confusión. O la confusión, que Muchas gracias. hablando de reflexión, y lo vamos a tomar como un punto a favor, hablando de reflexión, pues esta misma confusión nos da pie a seguir reflexionando al respecto. A viajar, ¿no? Algo vamos a encontrar. Sí. Pero lo Muy importante, digo, es como, para mí, autocuestionarte, ¿no? Muy bien. Yo me quedaría con eso. Autocuestionarse, reflexionar constantemente entonces. Muchas gracias otra vez por esta entrevista que nos brindas. Muchas gracias también a todos ustedes que nos hayan visto y que nos vayan a ver posterior a este en vivo. Sintonízanos la próxima semana con el tema de ¿y si mis papás se separan, qué hago?, que va a impartir la psicóloga infantil Yasmín Maldonado, donde vamos a hablar sobre cómo llevan o cómo toman los niños, los hijos, la separación de los papás. Sintonízanos próximo martes 6 de la tarde. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.